En este vídeo vamos a ver una serie de hipótesis y simplificaciones fundamentales que vamos a aplicar a lo largo de toda la asignatura. La primera hipótesis que vamos a ver es que los sólidos son reales y no ideales como se veía en la asignatura de mecánica. Esto significa que se pueden deformar, es decir, nuestras estructuras van a deformarse. Asimismo, también consideramos que el material del cual están hechas nuestras estructuras es homogéneo, son isótropos y también que no están formados por átomos, sino que es una estructura continua, materia continua. La segunda hipótesis que vamos a considerar a lo largo de estructuras 1 es que nuestras estructuras son perfectamente elásticas, están dentro del régimen elástico del diagrama de esfuerzo de formación, es decir, estamos restringidos a esta zona del diagrama de esfuerzo de formación. Por tanto, nuestras estructuras cumplirán siempre la ley de Hooke. Nuestra tercera hipótesis tiene que ver con las formas constructivas. Las formas constructivas pueden ser varias, pero en este curso, en estructuras 1, solo se estudiarán las vigas. Las vigas son elementos que tienen una dimensión mucho más larga que sus otras dos. También existen lo que se llaman bóvedas, en las cuales dos dimensiones son mucho más grandes que la tercera. Sin embargo, las bóvedas no las vamos a ver en este curso. Si consideramos una viga y unimos los centros de gravedad de cada una de las secciones de esta viga, normalmente describirán una línea recta, pero podrían describir también una línea curva en lo que llamaríamos un arco. En este curso tampoco se estudiarán arcos, por tanto solo estudiaremos vigas cuyo unión de los centros de gravedad formen una línea recta. También introduciremos una restricción importante dentro de nuestras vigas. Si una viga cambia bruscamente de dirección, por ejemplo, 90 grados, o la viga cambia de sección repentinamente, como la que vemos en pantalla, en lugar de considerar una viga que se dobla o una viga que cambia de sección, se considerarán dos vigas unidas. La unión de dos o más vigas es lo que llamaremos comúnmente como nudo. Un ejemplo sería la que aparece en pantalla, en la cual se unen varias vigas en un punto y este punto es lo que conocemos como nudo. No tenemos que perder de vista que a lo largo de la asignatura cada viga vamos a considerar que tiene sus ejes locales, x y z. El convenio que vamos a seguir a lo largo de la asignatura es que el eje x será el eje longitudinal de la viga, este de aquí que aparece en la figura. Los ejes perpendiculares y z los consideraremos que están encima o a lo largo de los ejes principales de inercia. En esta gráfica aparece un esquema en 3 dimensiones, pero lo habitual en la asignatura es que representemos nuestras vigas en 2 dimensiones, tal como aparece en la figura de abajo. La cuarta hipótesis que vamos a utilizar en la asignatura es que las estructuras siempre satisfarán las condiciones de equilibrio estático. Eso significa que cumplirán con estas dos condiciones, que el sumatorio de fuerzas se anula, que el sumatorio de momentos se anula. En un sistema tridimensional, estas condiciones se pueden escribir en forma de 6 ecuaciones, es decir, que el sumatorio de fuerzas es igual a 0 para cada uno de los ejes cartesianos y que el sumatorio de momentos se anula también para cada uno de los ejes cartesianos, dándonos 6 ecuaciones para satisfacer las condiciones de equilibrio estático. Si utilizamos sistemas bidimensionales, que es lo habitual que ocurrirá en esta asignatura, las mismas condiciones nos darán simplemente 3 ecuaciones. En el uso habitual de los ejes que hemos comentado anteriormente, eso implicaría sumatorio de fuerzas en x igual a 0, sumatorio de fuerzas en y igual a 0 y sumatorio de momentos en z igual a 0. Asimismo, la quinta hipótesis hace referencia a las tensiones que calculamos. Una tensión, si pensamos en la definición más fácil, es una fuerza dividida por una superficie. Realmente la fuerza es un vector y la superficie matemáticamente también se define como un vector, cuyo módulo es el área, la superficie, y la dirección o sentido del vector sería perpendicular a la superficie que nos interesa. Con esa consideración estamos viendo que las fuerzas, o estamos dividiendo una fuerza y una superficie, es decir, dos vectores, y probablemente a estas alturas todavía no habéis visto
cómo operar una división entre dos vectores. En realidad esto es lo que se conoce como tensor. Y la manera matemática más fácil de representar un tensor es mediante una matriz de 3×3, cuando los vectores son tridimensionales. Esto significa que nuestras tensiones vendrían determinadas por 9 numeritos, los 9 números que forman parte de una matriz 3×3. Sin embargo, esto implica una complicación en los cálculos, y en esta asignatura no veremos las tensiones como tensores, sino que lo reduciremos de manera importante a 2 o 3 componentes escalares. Una componente será la componente normal al plano, el que consideremos, de la sección, y una o 2 componentes más que serán cortantes o tangenciales al plano que consideremos. También será importante o aparecerá a menudo el concepto de deformación a lo largo de la asignatura. Entenderemos por deformación todo aquel cambio de la forma que se produce al someter una estructura, un elemento estructural, una viga, en nuestro caso, a un estado tensional. Un principio importante a lo largo de la asignatura es la hipótesis número 6. El principio de Saint-Venant, o lo que conocemos como el principio de Saint-Venant, nos permite suponer que la distribución de las tensiones dentro de una viga es uniforme. Es decir, si ahora queremos ver cuáles son las tensiones en el interior de nuestra viga a esta altura, en esta sección, provocados por esta fuerza puntual, encontraríamos en la realidad que en el centro de la sección, es decir, justo aquí, las tensiones, como se indica aquí gráficamente, son mucho mayores. En cambio, cerca del final o del principio, en los extremos de esta viga, las tensiones son mucho más pequeñas que la media de estas tensiones, o bien lo que realmente calcularíamos matemáticamente dividiendo esta fuerza por la sección de esta viga. En este caso la sección se considera el ancho por el espesor, B por T. Si nos alejamos un poco más del punto de aplicación de la fuerza, por ejemplo aquí, como indica la figura, y nos ponemos en el centro, aún la fuerza o las tensiones que encontraríamos son un poco mayores que las que calcularíamos haciendo la división de fuerza dividido por área. En cambio, si nos vamos a los extremos, todavía sería un esfuerzo más pequeño que el calculado mediante esta fórmula, que sería básicamente la media. Sin embargo, estas diferencias son mucho más pequeñas que en una sección mucho más cercana a la fuerza puntual. Si nos alejamos suficiente, llegará un punto en que si analizamos las tensiones reales a las que está sometida esta zona de la viga, provocada por una fuerza puntual, serán uniformes, tanto en el centro como en los extremos de la viga. El principio de Saint-Venant lo que nos dice es que podremos considerar que las tensiones se distribuyen de manera uniforme siempre y cuando nos separemos del punto de aplicación de la fuerza una distancia que sea como mínimo tan grande como la sección más grande de esta viga. Es decir, si hemos dicho antes que B y T son el grosor y el espesor, o el ancho y el espesor de esta viga, y consideramos que B de las dos es la más grande, nos deberíamos alejar una cantidad B o una distancia B del punto de aplicación para que realmente las tensiones sean o formen una distribución uniforme. Si estamos a una distancia inferior, tendremos una situación en la cual las tensiones no se podrán considerar como distribuidas uniformemente. Como corolario del principio de Saint-Venant, lo que nos está diciendo es que a una distancia más grande de B, unas fuerzas como estas o una fuerza uniformemente distribuida como esta de aquí son indistinguibles, porque igualmente si la resultante es la misma, obtendremos la misma distribución de fuerzas uniforme en las dos estructuras. Aquí en esta pantalla vemos un ejemplo de distribución de las tensiones cuando sometemos una estructura a una fuerza de tensión puntual o una fuerza distribuida con la misma resultante. Aquí tenemos un código de colores en los cuales se muestran con color azul aquellas tensiones más bajas, esfuerzos más bajos, y con colores rojos, morados, aquellas tensiones más elevadas. Cuando tenemos una fuerza puntual, alrededor de la fuerza puntual obtenemos tensiones muchísimo más grandes que no en estas esquinas alejados del punto de aplicación. Sin embargo, cuando nos introducimos o nos alejamos de este punto de aplicación, las tensiones
pasan a ser tensiones uniformes. La distribución de las tensiones, la estructura en la viga, pasan a ser uniformes. En el caso de una fuerza uniformemente distribuida, toda la sección, toda la estructura está sometida a esfuerzos uniformemente distribuidos. El principio de Saint-Médard, como veis, nos dice que si nos alejamos suficientemente del punto de aplicación, las dos fuerzas con la misma resultante son indistinguibles. Sin embargo, el principio de Saint-Médard no solo se aplica cuando aplicamos fuerzas puntuales o fuerzas uniformemente distribuidas, también tiene su importancia en cambios de sección bruscos. Esto es un ejemplo de una viga, por ejemplo, que cambia de sección bruscamente y está sometida a una fuerza de tensión, por ejemplo. Una vez más, los azules son colores que representan tensiones bajas, los verdes y los rojos tensiones más altas. Si sometemos a esta viga que cambia de sección a una fuerza de tensión, aquí tenemos tensiones bajas porque la sección de la viga es más grande, aquí tenemos tensiones más elevadas porque la sección de la viga es más pequeña, pero si os fijáis, las tensiones más grandes están en la parte interior de este cambio brusco de sección. En cambio, aquí en el saliente tenemos tensiones mucho más bajas incluso que estas de aquí. Habitualmente, cuando tenemos cambios bruscos de sección, tenemos tensiones más altas, lo que llamamos concentración de esfuerzos, justo en estas esquinas, en la parte interna de una esquina, las esquinas internas. Y en las esquinas externas, exteriores, tenemos esfuerzos muchísimo más bajos. Este fenómeno también lo vemos cuando hay un agujero. Supongamos que en una viga tenemos un agujero, como este de aquí, y que sometemos a esta viga a esfuerzos de compresión. También tenemos unos concentradores de esfuerzos, es decir, esfuerzos más elevados de los que podemos calcular o los que calcularíamos en estos extremos del agujero. Sin embargo, en la parte central del agujero tendríamos tensiones más pequeñas de las que calcularíamos con la fuerza y con la expresión fuerza dividido por sección. Por último, la última hipótesis que vamos a ver es lo que se conoce como principio de superposición de efectos. Este principio nos dice que los efectos producidos por varias cargas simultáneas, y con efectos me refiero a deformaciones, reacciones, momentos internos, fuerzas internas, pues cualquiera de estos efectos es igual a la suma de los efectos producidos por las cargas individuales, como se actuasen por separado. Es decir, si tenemos una estructura en la que actúan muchas acciones, muchas fuerzas, muchos momentos, y queremos calcular, por ejemplo, las reacciones, pues podríamos calcular la reacción cuando actúan todas las acciones simultáneamente, cogiendo cada acción, cada fuerza, cada momento, una por una, y calculando la reacción al que se sometería o que tendría esa estructura cuando solo actuara una única acción, y sumarlas al final. Para poder aplicar el principio de superposición, se tienen que dar dos condiciones. La primera, que el material siga la ley de Hooke en todo momento, cosa que se dará siempre porque ya hemos dicho antes que era una hipótesis de partida, la hipótesis número 2 de las que hemos visto en este vídeo, y que las deformaciones son tan pequeñas que no afectan a la acción de las fuerzas externas. Esto se ilustra en esta figura de aquí. Si nosotros aplicamos una fuerza vertical hacia abajo en nuestra estructura, y las deformaciones son pequeñas, esta fuerza será paralela a lo largo de cualquier punto de la estructura. Si la deformación de esta estructura es muy elevada, por ejemplo, una cosa parecida a la que se muestra en esta figura, eso significaría que la fuerza de aquí que estamos aplicando no sería paralela nada más que en este punto de la estructura. Por tanto, esto podría afectar a los cálculos que hacemos. De manera, o como ejemplo del principio de superposición, imaginemos que tenemos una viga empotrada en su extremo izquierdo, aquí tenemos el extremo libre, y a la cual le aplicamos dos fuerzas puntuales y un momento puntual. Imaginemos que nosotros queremos calcular cuál es el desplazamiento del extremo libre. En lugar de coger y estudiar el desplazamiento cuando están actuando las tres fuerzas por separado, lo que vamos a hacer es calcular pues, los efectos, es decir, el desplazamiento del extremo libre cuando actúa solo la primera fuerza, por ejemplo. Cuando actúa la primera fuerza, pues podríamos calcular cuál es el desplazamiento hacia abajo de esta viga en su extremo libre. Imaginemos que haciendo el cálculo nos sale 2 milímetros. Calcularíamos después el mismo efecto, el mismo desplazamiento, cuando solo está actuando la fuerza 2. Imaginemos que haciendo el cálculo nos sale que el extremo libre de esta viga se desplazaría 1 milímetro si solo actuase esta fuerza.
por último, calcularemos cuál es el desplazamiento, en este caso también hacia abajo, cuando actúa solo un momento puntual. Imaginemos que hacemos los cálculos y nos sale 3 milímetros. Esto significa que el desplazamiento del extremo libre de esta viga cuando actúan las 3 acciones simultáneamente las podríamos calcular sumando los 2 milímetros que hemos calculado cuando solo actuaba la fuerza 1, el milímetro que hemos calculado cuando solo actuaba la fuerza 2 y los 3 milímetros que nos han salido cuando actuaba el momento 1. Con lo cual 2 más 1 más 3 podríamos decir que el desplazamiento hacia abajo de esta viga serían 6 milímetros. Y esto sería un ejemplo de cómo aplicar el principio de superposición.